gustaría ver la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 8, ¿sí? Es decir, la unidad 2, que es la más vinculada a los antecedentes históricos del derecho, a los fundamentos del derecho, la unidad 3, donde vamos a ver fuentes, y la 8, donde vemos interpretación e integración, ¿sí? Acuérdense que tanto la 3 y la 8, si bien están separadas en el programa, en el estudio siempre van como juntas, ¿sí? Porque sería el análisis del artículo 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, de los primeros 3 artículos del Código Civil y Comercial. Así que eso iría de la mano en el análisis del tema. Bueno, les voy a hacer unas preguntitas yo, ustedes ahora, pero no se asusten porque es como para sacar una encuesta de quiénes vamos para ir avanzando por tema y saber más o menos en qué estado estamos para la clase. Bueno, les voy a pedir que ¿se ve la encuesta? ¿Está activa? Les pido que hagan clic más o menos para orientarme yo en cómo están coloreados para saber cómo encararla. ¿La tienen visible? Ahí está, perfecto. Ahí estoy recibiendo votos. La idea es acá no contesten la verdad, no me mientan de poner, no, yo le voy a poner completo porque no se ve quién contesta, o sea, es anónimo. No veo quién contesta cuál cosa, sino que es para más o menos saber cómo encararles la clase. Estamos ahí parejos. Tengo 5 votos, a ver si pueden votar los quienes faltan, rapidito, así no nos perdemos tiempo. Faltan un par de votos más. Ya van 6. Se va sumando alguien más. Bueno, tengo 7 votos. A ver, ¿alguien más? Está parejo, va parejo, va a medio, va a estar complicado. Bueno. Tenemos complicado. Yo les voy a pedir a quienes ya han leído la unidad completa que por ahí puedan, y si quieren, y hacen preguntas, estaría mejor, así es más interactivo. Por ahí los que no han leído nada están con menos herramientas para hacer preguntas, pero no importa, tomar apuntes o lo que sea. Y los que están a medias también van leyendo, van preguntando sobre qué es lo que han podido leer hasta ahora. Y estamos 3-3-3. Empate técnico. Así que estamos variaditos. Bien, y si quizás los que no han leído nada también les surge alguna pregunta a medida que no puedo explicar algo, también pueden preguntar. No es que no puedan preguntar, sino que, bueno, por ahí vamos mezclando preguntas. Lo que sí les pido que levanten la manito, porque así me queda registrado quién pregunta y se arma el hilo, entonces yo puedo responder, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir avanzando un poquito. Bueno, vamos a arrancar con esta primera unidad, que es la unidad 2. Principalmente es una unidad que es más histórica, por así decirlo, pero que de alguna manera es la más quizás flexible para exponer con cierta terminología no tan técnica, ¿sí?
Y bueno, y lo más importante es que ustedes puedan discernir o puedan entender por qué estudiamos esto, ¿sí? Que eso es lo más importante, porque muchas veces uno dice, ¿y esto para qué me va a servir? Bueno, recuerden que el fundamento del derecho es lo que le da asiento, o le da fortaleza, o le da cimiento a toda la estructura del ordenamiento jurídico. Entonces, la estructura del ordenamiento jurídico se asienta sobre las raíces, digamos, sería como el punto de partida. Y entonces, bueno, conocer todo eso me va a dar un conocimiento más profundizado del derecho y además un conocimiento no sesgado, digamos, no limitado a una sola mirada, sino a múltiples miradas, que es las que vamos a ir analizando. Y esas múltiples miradas me dan a mí la posibilidad de entender el derecho desde otro lugar, no solo un análisis de un artículo que me lo prendo de memoria y puedo analizar una única cosa desde un solo lugar, sino me da una mirada más ampliada. Y la realidad es que hoy, en estos tiempos que corren, tener esa mirada, esa visión crítica, poder tener ese análisis más ampliado de la realidad, es lo que me va a poder ayudar, bueno, a interpretar el derecho con, con más amplitud y con más sustento, ya que, por ejemplo, quizás las cuestiones más técnicas se puedan sacar hasta con inteligencia artificial, pero no la manera de pensar. Acuérdense que la inteligencia artificial no razona, interpreta y unifica algoritmos y hace estadísticas y da probabilidades a partir de información. Pero muchas veces esa información está absolutamente sesgada. Yo he estado probando varias herramientas porque quería hacerles un video para mostrárselo y no logré, incluso dándole las fuentes teóricas correctas, que no tuvieron ningún video, ningún error. O sea, todos los videos tenían un error, porque si bien yo le doy las fuentes correctas, saca conclusiones equivocadas. Entonces, hice 5 videos. De los 5 videos no puedo usar ninguno porque todos tienen un error. O sea, hace cuestiones teóricas equivocadas, a pesar de tener la fuente correcta. Entonces, bueno, el poder tener este conocimiento le va a permitir a ustedes poder detectar este tipo de cosas y poder hacer lo que la IA no hace, que es razonar y poder dar razones quizás a una situación, a una decisión. Entonces, lo más importante de esta unidad es que nosotros vemos las dos grandes líneas de pensamiento histórico del derecho, que son el justnaturalismo y el justpositivismo, ¿sí? Y durante el análisis histórico que nosotros hacemos, vamos viendo la evolución de esas dos líneas, entendiendo que hoy, en la realidad en la que hoy estamos, no es una realidad que haya sido ajena a esta evolución histórica, sino que es una realidad que va, que surge como consecuencia de esa evolución histórica, ¿sí? Hoy siguen habiendo positivistas, siguen habiendo justnaturalistas, ¿sí? Pero también además hay otros tipos de filósofos, hay egológicos, por ejemplo, que son todos los seguidores de Cossio, están también los de la Escuela Crítica del Derecho, están los constitucionalistas o los neoconstitucionalistas, que son como una variable más moderna de los justnaturalistas. Les cuento que a finales de septiembre se hizo un encuentro de profesores de introducción al derecho en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, que fuimos profesores de todo el país. Y bueno, fue como muy valioso, obviamente, el encuentro, pero además aparecíamos los diferentes perfiles, ¿no es cierto? Estaban el grupo de los positivistas, el grupo de los justnaturalistas, el grupo de los egológicos, que son los cossianos, los de la Escuela Crítica del Derecho, estaban los tridimensionalistas también. Estuve yo con algunos profes de Córdoba que siguen a Martínez Paz, como nosotros, que seguimos esa mirada de fenómeno multidimensional de Martínez Paz. Y bueno, la verdad que fueron debates muy interesantes, si bien todos coincidimos como profes de introducción al derecho, que todos enseñamos todo.
Es decir, en nuestras materias todos enseñamos todas las miradas y que, bueno, después cada uno va a tomar su postura. Pero eso también permite entender la postura de los demás y ustedes por ahí en la parte más práctica van a poder entender quizás la postura de un juez o de otro colega para mejorar su manera de argumentar o de convencer o de ganarle el caso al otro, a la contraparte, ¿sí? Teniendo este conocimiento más de fondo de qué es el derecho. Entonces, bueno, por ahí si se lo asocia con que es algo viejo que ya no sirve, pareciese que tiene poco valor, pero todo lo contrario, es de los temas que son más valiosos en este momento. Bien, entonces, dentro de estas dos grandes líneas, nosotros vemos históricamente el justnaturalismo y el positivismo. El justnaturalismo está más asociado, digamos, a la época más antigua, y el positivismo aparece con el estado más moderno. Pero bueno, dentro del estado justnaturalista nosotros vemos como cuatro momentos. Acuérdense que es importante, yo les voy a compartir para que repasemos, pero todo esto acuérdense que está en el aula virtual, así que lo tienen ahí disponible. A ver si lo tengo a mano acá. Me sale como pestaña, a ver, compartir. Pestaña. A ver acá. Ahí ustedes háganme un ok si se ve lo que estoy compartiendo. ¿No? No, profe, no se ve. No se ve en la 8. A ver. Voy a poner. A ver, esto. A ver ahí. Ahora sí, profe. Ahí sí, perfecto. Bueno, esta es la guía de clase, no es más ni menos lo que ustedes ya tienen, pero bueno, para que cuando ahora repasen con el aula puedan ver eso. Esta primera parte la vamos a pasar sobre qué es el derecho, que es una parte como más reflexiva, y nos vamos a ir a esta evolución que yo les quería mostrar, ¿sí? Bien, esto es lo que yo les decía al principio. Bueno, el derecho natural lo podemos dividir en 4 grandes etapas. Recuerden siempre que cada vez que se pasa de una etapa a otra es porque hubo un hecho histórico que condicionó ese cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que el derecho siempre es la vida de las personas, digamos, es la conducta humana, es la realidad, es lo social, y entonces el derecho se va modificando a medida que van cambiando las situaciones y las relaciones. Bueno, hoy, por ejemplo, vinculado a la aparición de la IA, hay un montón de cosas que en el derecho se están modificando, incluso cuestiones vinculadas al análisis de las pruebas, si es prueba, no sé, un chat de WhatsApp y ese tipo de cosas. Entonces, claramente en estas etapas hubo modificaciones en función de situaciones que fueron pasando en la historia. La primera parte donde podemos asociar, donde aparece o se reconoce el nacimiento del derecho, es la primera etapa, la etapa más antigua, ¿sí? La época de Grecia, donde la filosofía, digamos, era el desarrollo de algunas personas que eran los estudiosos de la época. ¿Y por qué era importante? Y porque en esa época no había gente que estudiara o que supiera leer y escribir, sino que la gente, la mayoría eran esclavos, y la gente que podía tener acceso a la educación eran gente de las familias más adineradas o bien acomodadas, y muchas veces los filósofos eran como los importantes porque eran quienes podían asesorar a quienes estaban gobernando, a los gobernantes. Entonces los filósofos tenían un rol importante en el Estado porque eran los únicos que tenían conocimientos para asesorar a qué hacer y qué no hacer a un gobernante, ¿sí? Desde lo político, desde lo jurídico, etc. Entonces, el predominio de la filosofía en esta época era porque eran las personas como más formadas que existían en ese momento, ¿no?
Entonces, bueno, los filósofos de alguna manera se ocupaban de responder estas preguntas de por qué, para qué es el derecho, digamos, o qué son las leyes, o cómo deberían ser las leyes, y qué es la justicia, y bueno, todas estas preguntas las brindaban los filósofos, ¿sí? A los gobiernos que en ese momento generalmente eran... digamos, no eran gobiernos democráticos como existen ahora, ¿no? Sino que, bueno, estaba en el poder alguien o que había ganado una guerra o porque había heredado por la fuerza de la familia un determinado lugar de poder, ¿sí? Entonces, los filósofos aportaban en ese sentido. Y en esa idea de qué es el derecho y de dónde viene el derecho aparece esta primera línea de filósofos que dice que el derecho surge justamente de la naturaleza del hombre, porque claramente las personas no viven aisladas, sino que viven en sociedad, y la necesidad de vivir en sociedad implica que establezcamos reglas. Si no establecemos reglas, sería todo un caos. Entonces, ellos asocian el derecho a la naturaleza humana, es decir, esta naturaleza humana que hace que las personas sean seres sociales y sociables, y que sean seres racionales a su vez, hace que tengan que establecer reglas de convivencia, ¿sí? Y esas reglas, de alguna manera, tenían que ver con diferentes motivos. Entonces nosotros vemos que en la época de los previos a los sofistas, que eran los cosmológicos, los motivos tenían que ver con establecer certezas o de cosas que puedan permanecer y que no sean variables por la voluntad de un gobernante o de otro, ¿sí? Y entonces ahí buscaban las reglas, o los dioses estaban asociados a fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Al dios del sol, la luna, lo que era permanente, porque por más que cambiara el gobernante, el sol salía todos los días de todas maneras, entonces era lo que generaba cierta estabilidad. Luego vienen los sofistas y dicen, no tenemos que estar mirando en el cosmos qué es lo que nos une a todos, si no tenemos que buscar en la misma naturaleza del hombre, y ahí es donde aparece esto de la naturaleza social, ¿sí? Y tomamos como a Sócrates como uno de los más importantes filósofos que incorpora esta idea de las virtudes, ¿sí? Y de que, digamos que el derecho se asociaba a la virtud de las personas, es decir, a algo que los destaque como algo bueno, y él entendía que esto de vivir en sociedad y de generar las reglas de un Estado tenía que ver con garantizar que las personas puedan desarrollar sus virtudes, ¿sí? ¿Y qué decía Sócrates? Bueno, de alguna manera decía que los hombres virtuosos, o que la virtud se alcanzaba a través del conocimiento, ¿sí? Y uno va a decir, bueno, por ahí eso es re viejo, y no, pero por ahí a vos, a algunas personas, alguien te puede decir, y mira, a mí me pasó tal cosa, vulneraron mis derechos por esto, porque yo no sabía, porque no estudié y no sabía leer y escribir, y entonces si hubiera sabido. Entonces, de alguna manera, hoy si lo ponemos en la balanza, sabemos que el conocimiento es poder, ¿sí? El conocimiento te posibilita darte cuenta de determinadas cosas que quizás otra persona que no ha tenido esa posibilidad no se dará cuenta, y si yo no puedo tener conocimiento, probablemente pueda sufrir algunas injusticias o vulneraciones de mis derechos. Entonces, para él decía que el hombre virtuoso era el que buscaba permanentemente el conocimiento, ¿sí? Y que todo el tiempo se estaba preguntando y que se reconocía que no sabía todo el tiempo, y eso le permitía seguir formándose y seguir estudiando. Obviamente que en ese momento los virtuosos eran unos pocos, la mayoría no lo era. Entonces él decía que el deber de los virtuosos, que era de los que llevaban adelante el gobierno de un Estado, era mostrar con el ejemplo qué era lo que había que hacer para que el resto de las personas siguieran ese mismo ejemplo, ¿sí? Y bueno, esta política por ahí han escuchado del método socrático, incluso hay una IA que se llama Socratic, que se basa justamente en sirve como para hacer preguntas. ¿Han escuchado esa IA?
que genera preguntas sobre un tema, por eso es un archivo y te genera preguntas, y justamente, bueno, se llama así, porque siguiendo a Sócrates, él planteaba que la pedagogía debía hacerse a partir de preguntarse cosas y de generar esa curiosidad, y que eso era lo que motivaba y llevaba al conocimiento. Entonces, bueno, él planteaba que la virtud era el conocimiento y lamentablemente él sabía que había había una justicia natural y había una justicia humana, porque también decía que, y ahí vemos como cuando hablamos de justicia humana hablamos de positivismo. Acuérdense que la palabra positivismo aparece recién en la etapa clásica. Antes se hablaba de ley humana o de ley natural, entendiendo que la ley humana es la creada por el hombre, y la palabra positivismo también significa puesto por el hombre, creado por el hombre. Entonces él decía que la ley humana podía ser contraria a la ley natural, porque un gobernante podría decir una cosa, como pasó con él, que lo condenaron a muerte porque, ¿qué hacía Sócrates? Despertaba la curiosidad de los jóvenes, armaba como maestro, buscaba discípulos y les hacía preguntas y los cuestionaba y les enseñaba a cuestionar y a preguntar, y eso obviamente al gobierno de ese momento no le caía nada bien, porque obviamente la gente cuestionaba. Entonces no era una persona grata Sócrates, que revolucionaba a la gente. Entonces, bueno, le dijeron: Sócrates, o te quedas en tu casa y tranquilito, o listo, chao. Y bueno, Sócrates eligió seguir adelante con su práctica porque él consideraba que estaba haciendo lo que era justo por naturaleza, tratar de desarrollar la virtud en las personas. Y si había que cuestionar de todas maneras, y por eso fue condenado a muerte. Y obviamente después él aceptó esa condena. ¿Por qué? Porque se hizo todo un procedimiento, por ahí sí, yo siempre se los cuento, y hay videos, se lo pueden ver en una película que se llama El Mundo de Sofía, en donde se votaba en el Senado con bolillas blancas y negras, que es exactamente igual como se vota hoy en la actualidad para la designación de los jueces en la Argentina, en la Mendoza. O sea que verán que mucho no nos hemos modernizado. Y entonces, él tuvo la opción de irse, de evadirse, pero dijo que no, porque él prefería aceptar esa injusticia que era humana antes que desconocer una ley natural que era más importante, que era de alguna manera respetar a las autoridades y al sistema democrático establecido en Atenas, porque él decía que si él iba en contra de que le hicieron un juicio como corresponde y votaron y demás, si él iba en contra de todo ese proceso que se hizo legítimamente, iba a demostrar a quienes no sabían nada que se podía desconocer a las autoridades, y eso podía generar un caos mayor que su muerte, ¿no? Entonces, siempre en esta parte de la historia no se pensaba de forma individual, sino que se pensaba en los grupos sociales. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta eso. Luego Platón, que era discípulo de Sócrates, dijo: bueno, la única virtud no es el conocimiento, cada persona tiene su virtud. De alguna manera democratizó un poco esto de que los únicos eran los que tenían el conocimiento. Entonces dijo: cada persona tiene su virtud. Y entonces escribió en su libro La República que no hacía falta leyes, porque en una república perfecta cada uno hace lo que tiene que hacer, porque está destinado a hacer. ¿Sí? Obviamente esto está pensado en una situación donde, de división de clases y donde el esclavo iba a ser esclavo toda la vida, no es que el esclavo iba a poder hacer algo para cambiar su condición. Entonces, bueno, a partir de ahí, lo que hace Platón es decir: bueno, cada sociedad tiene su grupo, están los que gobiernan, están los guerreros que defienden al pueblo, y están los que se encargan de hacer el trabajo pesado, que serían los esclavos, que son los que trabajan. Y entonces, mientras cada uno haga lo suyo,
no va a hacer falta una ley que le diga, usted tiene que hacer esto, porque naturalmente, según él, cada uno iba a hacer lo que tenía que hacer. Pero lamentablemente después, más viejo Platón, se da cuenta que eso que había pensado de joven como un ideal no funciona y lamentablemente las leyes son necesarias y escribe un libro que se llama Las leyes, justamente donde establece la imperfección de este Estado, de esta república que él plantea, ¿sí? Bueno, después de Aristóteles, ¿qué es lo más valioso de Aristóteles dentro de miles de cosas? Pero vamos a destacar el concepto de equidad, ¿sí? Aristóteles pone sobre la mesa el concepto de equidad, porque los anteriores todos, bueno, Aristóteles también habla de la justicia, pero él dice, y él habla de la justicia en el caso concreto, que sería la equidad, porque la justicia en general, él hace la clasificación de distributiva, conmutativa, pero él habla de la equidad. Dice, los jueces cuando deciden tienen que actuar con equidad, porque las leyes son generales, son para todos, pero los casos son particulares. Entonces, el juez lo que tiene que hacer es aplicar esa ley a un caso concreto. Y entonces, la equidad es garantizar que esa justicia que está contenida en la norma se mantenga en su decisión, en su sentencia, ¿sí? En esa norma que crea el juez para resolver un caso. Creo que es valioso este tema, ya que, bueno, hoy hablamos de equidad permanentemente como parte de la justicia. Bien, ¿qué otra cosa tengo para decirles? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasamos de una etapa a otra? Porque obviamente fue el nacimiento de Jesús y eso cambió toda la realidad histórica de ese momento y pasamos de un mundo lo que era que tenía multiplicidad de dioses a el auge del cristianismo por el nacimiento de Cristo y a su vez por, bueno, de alguna manera atacar a todas las otras religiones que existían antes. Entonces aparecen, del derecho natural se asocia a Dios. Y estos mandamientos de la religión parecieran ser a su vez los mismos mandamientos que debería seguir la ley, ¿no? Y en esa época la otra fuerza que se asoció al Estado con mucho poder fue la Iglesia Católica, que incluso actualmente muchos estados están asociados desde su concepción con la Iglesia Católica, incluso el Estado argentino. Si ustedes ven la Constitución, dice la Nación Argentina profesa el culto católico apostólico romano, ¿sí? Entonces, la Iglesia y el Estado eran una misma cosa, ¿sí? Y entonces pasó a ser derecho o lícito o ilícito lo que estaba bien según la religión cristiana y lo que estaba mal, digamos, lo que era un pecado era un delito, ¿sí? Así el adulterio era un delito, el robar, el matar, o sea, si ustedes ven los mandamientos, están asociados a la mayoría de los delitos. Entonces, en ese momento, bueno, el derecho y el derecho de Dios, por así decirlo, la ley de Dios y la ley del hombre eran lo mismo. Por lo tanto, cualquier acción que era contraria a la ley de Dios era considerado un delito para la ley humana. Entonces, bueno, ahí podemos destacar, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, que decía que en este periodo, uno u otro, San Agustín y Santo Tomás, acá no eran discípulos, había muchos años de diferencia entre uno y otro, decían que la ley debía ser, la ley humana debía ser la voluntad de Dios, ¿sí? Por lo tanto, cualquier ley que fuese contraria a la voluntad de Dios no era una ley que había que obedecer. Bueno, eso pasó durante muchos años, en donde el Estado y la Iglesia estaban de la mano, hasta que aparece otro hecho histórico que es la Reforma Protestante, donde se empieza de alguna manera a caer o a destruir el poder de la Iglesia, ¿no? Y entonces el derecho trató de saltar de ahí como para no hundirse en la misma asunto, y entonces volvió a retomar algo de los antiguos y empezó a buscar en la naturaleza del hombre aquello que era la fuente del derecho, ¿sí? Ya no era Dios, sino que era la naturaleza del hombre.
pero en vez de ser la naturaleza sociable, era la naturaleza racional, ¿sí? Decir que todas las personas somos seres racionales. Por lo tanto, el fundamento del derecho en la época clásica era la razón humana. Por eso también se llama etapa clásica o racionalista. Hoy algunos también incluyen algunos contractualistas, ¿sí? Entonces acá vemos cómo estos autores toman a partir de la razón humana el fundamento del derecho. Y aparecen el contrato social, ¿sí? Que vemos en Hobbes, Locke y Rousseau, como por ahí los más importantes que vemos aquí, que establecen que para la creación o el surgimiento del Estado tiene que haber un acuerdo entre las personas y en las personas con el Estado, en donde en ese acuerdo, en ese contrato, el Estado se hace cargo de una parte y las personas se hacen cargo de otra, ¿sí? Ese contrato o el contenido del contrato varía según estemos hablando de Hobbes o de Rousseau, ¿sí? O de Locke. Entonces vamos a ver que ese contrato puede llegar a ser, resultar en un Estado autoritario o en un Estado democrático, si hablamos de Rousseau. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Hobbes, Hobbes dice que las personas le deben dar todos los derechos al Estado para que el Estado sea como algo superpoderoso, donde las personas se quedan sin derechos, pero a cambio de protección. Entonces, bueno, no importa que me quedo sin derechos mientras el Estado me garantice que no me va a pasar nada. En cambio, Rousseau dice, bueno, no, se ceden algunos derechos, los derechos que son inherentes a la persona no se los puede dar al Estado, no solamente aquellos derechos que sí se pueden delegar, y además el Estado no tiene el poder lo tiene el pueblo, el Estado de alguna manera gobierna, pero a través de sus representantes que los elige el pueblo. Entonces aparece un Estado democrático en consecuencia. Bien. Y después vamos a ver que esta etapa termina con el auge del positivismo. ¿Por qué? Porque en esta etapa donde aparecen la codificación, es decir, que todas las leyes que andan dispersas por ahí se positivizan, es decir, se escriben, y ahí empieza a tener auge el positivismo, ¿sí? Y entonces ahí empieza a perder fuerza el derecho natural, en el sentido de que los positivistas dijeron, bueno, en pos de, los racionalistas, mejor dicho, en pos de garantizar el derecho escrito, dejaron de lado el derecho natural. Y después, bueno, ahí, lamentablemente, ¿qué pasa? En el auge del positivismo aparecen algunas expresiones que justificaban que si algo estaba escrito en la norma era derecho, independientemente de cuál fuera el contenido de lo que estuviera escrito, y aparecen el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, donde existen violaciones a los derechos humanos, obviamente, pero en ese momento no se hablaba de derechos humanos, se hablaba de derechos naturales. Y aparecen hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, resurge el justnaturalismo frente al Holocausto y el asesinato masivo de personas como derechos humanos. Y aparecen todas las convenciones de derechos humanos, los tratados internacionales, se empiezan a incorporar los tratados internacionales en las constituciones, ¿sí? Y aparecen nuevos filósofos que algunos positivistas que se tuvieron que acomodar, como Rawls y como Dworkin, Radbruch también, un alemán, que obviamente Alemania fue el escenario del Holocausto, y después aparece Finnish como un justnaturalista de que también trata de alguna manera de dar de alguna manera hacer alguna especie de acuerdo o negociación y tratar de cerrar esta grieta entre el justnaturalismo y el positivismo, ¿sí? Hoy los justnaturalistas más modernos son los constitucionalistas, que por ahí han escuchado o van a escuchar más adelante. ¿Por qué? Porque hoy todos los derechos naturales, llamados luego derechos humanos, se transformaron en tratados y en convenciones y están en la mayoría de las constituciones de los países democráticos. Entonces, ya el derecho natural no está en el aire, en la razón, no en Dios, sino está en las constituciones.
y en los tratados de derechos humanos que están en las constituciones y que tienen jerarquía constitucional, entonces los nuevos naturalistas son los constitucionalistas de hoy. ¿Sí? Entonces, hoy cuando hablan de constitucionalismo, ya saben de dónde vienen estos constitucionalistas, ¿sí? Porque estos derechos que hoy están en la Constitución no salieron de ahí, sino que son los derechos naturales de los que hablaban todos los antiguos, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Díganme. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ya más concreta en sí. Cuando tuviéramos que mencionar en toda esta situación en la mesa de examen, tendríamos que ir mencionándolo como en forma cronológica, explicando qué pensador pensaba cada cosa, yendo específicamente en lo que era el derecho natural para ellos y cómo fue evolucionando, o habría que enfocarnos más en la definición de cada pensador. Siempre lo cronológico es fundamental, ¿sí? Por eso cuando yo les hago en la presentación que tienen en el aula, van a ver que tienen las fotitos, ¿se acuerdan? Que yo les puse las fotitos para que asocien los que están en la piedra, eran los primeros, después aparecen pinturas, ya aparecen fotos más modernas y después fotos del siglo XXI, para que ustedes puedan tener una secuencia cronológica, ¿sí? Es importante que puedan hablar por etapas, pero por ahí no vayan a decir, no sé, hablar de Rousseau y después de Sócrates, ¿se entiende? O sea, lo cronológico es un dato importante porque justamente da la línea de partida para avanzar. Y después, bueno, seguir un poco el programa y lo que dice la guía respecto de cada uno de los autores, si es que te toca eso y demás. Después, nosotros en la última parte de la unidad, ahí tenemos lo de esos hijos de puta que no están. Lo de Finis y Rawls y Gorkin, de esos otros autores que tenemos. Ahí, a ver. Quería abrir la otra presentación y parece que dice lío. Pero sí, sigamos con eso. Sí, el orden es cronológico, si lo querés ir hablando. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más así antes que sigamos? Porque ahora me voy a meter con las teorías generales de Kelsen y Kosio, que son re importantes también, pero bueno, si quedó algo de lo anterior, me dicen antes de que avance. ¿Estamos? Vamos. Profe, Sí. perdón, una pregunta. ¿Se toma también el historicismo de Savigny antes de Kelsen? Sí, viste, el primer punto que se llama Fundamento del Derecho, yo lo pasé porque es como más cortito, pero en líneas generales ese sería el primer punto donde aparece que es el fundamento del derecho. Y entonces ahí tenés la parte de un naturalista, el historicismo de Savigny, que él habla del fundamento de la voluntad del pueblo, ¿sí? El fundamento del derecho surge de la voluntad del pueblo. Él es positivista también. Bien. Porque para él el fundamento del derecho surge de la conducta humana, es decir, del hombre. Y a partir de la costumbre se crean las normas. Bien. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Algo más de ahí, así, antes de avanzar? ¿Vamos? Bueno. Acá tenemos a estos dos grandes muchachos que son Don Kelsen y Don Cosio, que, bueno, los van a ver en toda la unidad, por eso está bueno tener como la visión completa de cada uno de ellos para poder avanzar. Primero vamos a ver a Kelsen como el representante del positivismo, uno de los grandes representantes del positivismo, y su teoría pura, ¿sí? Tanto la teoría pura como la teoría ecológica son teorías generales del derecho. ¿Qué significa que son teorías generales del derecho?
que son teorías que contienen conceptos jurídicos fundamentales. Es decir, que todos los estados o todos los ordenamientos jurídicos deben contener esos conceptos jurídicos fundamentales. No, querido. Y Kelsen y Cosio escriben teorías generales donde están esos conceptos jurídicos fundamentales. Kelsen escribe su teoría pura tratando de buscar una ciencia del derecho que esté separada, por así decirlo, de cualquier contenido que él consideraba que era subjetivo porque que podía contaminarlo. ¿Por qué dice esto? Porque Kelsen dice, a ver, los naturalistas no saben ni cuál es el fundamento del derecho, porque unos dicen que es Dios, otros dicen que es la razón humana, otros que dicen que es la naturaleza humana, y algunos desde el mismo fundamento terminan en un estado democrático y otros terminan en un estado autoritario. Entonces, no sabemos cuál es el fundamento del derecho. Entonces él dice, ¿por qué? Porque está teñido de valores, ¿sí? O de contenidos políticos, ideológicos, que son para él todos subjetivos. Entonces él lo que quería hacer es generar un concepto jurídico que fuera universal, así como si fuese casi una ciencia exacta. Entonces, así como yo puedo decir 2 más 2 es 4 en cualquier lugar del mundo, él quería generar conceptos que fueran iguales en cualquier lugar del mundo, en el sentido de que fuesen puros, conceptos que no estén teñidos de ningún subjetivo. Y entonces a partir de eso hace 2 depuraciones. En una primera depuración divide las ciencias del ser y del deber ser, obviamente asociando las del ser con las ciencias naturales y las ciencias del deber ser con las ciencias sociales, ¿sí? Y dentro de las ciencias naturales, él entiende que las cosas se dan por causa-efecto. O sea, si yo suelto una lapicera en este momento, se va a caer, ¿sí? Por la ley de gravedad, porque yo no podría hacer una cosa diferente. En cambio, en las ciencias, o sea, necesariamente se da la consecuencia. En cambio, en las ciencias sociales, se toma como punto de partida que es la conducta humana la que te da la posibilidad de elegir entre varias opciones. No es necesariamente, si yo suelto esto, puede haber otra opción que no se caiga. En cambio, en las ciencias sociales hay varias opciones. Entonces, él entiende que una persona podría elegir al menos dos acciones posibles, una lícita y una ilícita. Entonces, si yo quiero una lapicera, podría ir a comprarme la lapicera, podría robar la lapicera. Entonces, ¿qué es lo que dice Kelsen? En el mundo de las ciencias sociales está la libertad. Rige la libertad, no es la necesidad de sí o sí pasa una cosa y yo no puedo hacer otra cosa. Hay libertad, entonces yo puedo elegir comprar o robar la lapicera. Y entonces, si esta es la libertad y yo elijo realizar la conducta ilícita, entonces estoy generando la conducta que está prevista en la norma y por lo tanto, como yo elegí robar, se me debe imputar la consecuencia jurídica, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en el derecho, donde por ahí hay una situación de necesidad, donde se toman ejemplos de esto del estado de necesidad, por ejemplo, o la legítima defensa, en donde yo, no sé, tuve que romper un vidrio sí o sí porque se estaba prendiendo fuego en mi casa y si no, mi casa no, la casa de alguien, y entonces si yo no rompí el vidrio nos podíamos morir, entonces después no me van a poder reclamar daños por el vidrio roto, porque no tenía otra opción, era o romper el vidrio o morir, y frente a las dos bienes protegidos entre el vidrio y la vida, obviamente que va a ganar el valor la vida, por lo tanto ahí no tengo responsabilidad, porque era un estado de necesidad. Entonces vamos a ver cómo esta parte que pareciera tan teórica se da en la realidad cuando hablamos, por ejemplo, en derecho penal o en responsabilidad de las obligaciones. Entonces, Kelsen dice que el derecho está dentro de las ciencias sociales, claramente, y dentro de las ciencias sociales lo depura además de otras ciencias sociales, como la sociología, la axiología, la economía, y deja el derecho, porque dice que las otras ciencias sociales son subjetivas. Es decir, que lo que debe ser o no dentro de las otras ciencias sociales
tiene que ver con algo subjetivo, no con algo que es igual para todas las personas. Entonces él dice, el derecho establece lo que debe ser porque lo dice una norma jurídica, ¿sí? Entonces, el deber ser del derecho es el que surge de la norma. En cambio, las otras ciencias sociales son contaminantes al derecho. Entonces hay que sacarlas y dejar el derecho. Luego, ¿qué hacen en este mismo sentido? Pensando en que, acuérdense que para él siempre el derecho es un conjunto de normas coactivas, donde para él lo más importante del derecho es la norma. Y no solo la norma, sino la norma con la sanción. Porque Kelsen, ¿qué es lo que te dice? El derecho, ¿al derecho le interesa cuando la persona hace lo que está bien? No, porque él dice, el derecho solamente debe tener lo que está prohibido, la conducta prohibida, y todo lo demás está permitido por su norma de la libertad, ¿sí? Sigue en esta idea de, en el mundo de la libertad, yo solamente tengo que optar entre lo que está bien y lo que está mal. Y al derecho, como solamente el derecho le interesa la norma y la sanción, no va a tener una norma para poner lo que está bien, solo le interesa lo que está mal. Entonces, todo lo demás está permitido. Entonces, la persona o el sujeto de derecho, como dice él, solo le va a interesar al derecho cuando esa persona realice una conducta que está prevista en la norma. Y obviamente para él, ¿cuál es la conducta que está prevista en la norma? La conducta ilícita, ¿sí? El hecho ilícito y la sanción. Entonces, el derecho, ¿qué es para Kelsen? Un centro de imputación de normas, ¿sí? Porque solamente le va a interesar cuando esa persona realice la conducta que está prevista en la norma y a partir de ahí se le imputa una consecuencia jurídica. Y entonces él dice, esta definición es una definición que puede darse en cualquier ordenamiento jurídico. No estamos discutiendo aquí cuándo comienza la vida de la persona, si la concepción en el seno materno, si la concepción afuera, si desde tal mes, de tal no sé cuánto, sino es un centro de imputación de norma, es decir, que va a ser sujeto del derecho lo que la norma diga que es sujeto de derecho. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es un concepto jurídico fundamental dentro de lo que plantea él. Y después, bueno, esto se sobreentiende, lo que vimos recién, a él no le interesa el deber jurídico, o sea, lo que está bien, lo que hay que hacer, solamente le interesa la norma jurídica coactiva. Y entonces el derecho objetivo, ¿cuál va a ser para él? El conjunto de normas coactivas. Y en relación al derecho subjetivo, ¿el que dice? El derecho subjetivo, recordemos que es la facultad que tiene una persona de reclamar o ejercer un derecho. Y Kelsen dice, no, el derecho subjetivo no existe por sí mismo. ¿Por qué? Porque el derecho subjetivo existe porque hay una norma de derecho objetivo que dice que tengo ese derecho. Es decir, yo no tengo la facultad de reclamarle al otro que cumpla porque es mi derecho. No, es porque hay una norma de derecho objetivo que dice que si alguien incumple, el otro le puede reclamar, ¿sí? Entonces, como ven acá, él piensa diferente, no habla de los derechos subjetivos como inherentes a la persona, sino como derechos que yo tengo porque hay una norma que dice que yo los tengo, ¿sí? Por lo tanto, si la norma no los dice, no los tendría yo, claramente. Y en función de eso, su norma jurídica, como ven, todo tiene que ver con su pensamiento, solamente tiene que tener el hecho ilícito y la sanción. Esa es su estructura, la del juicio hipotético, donde la norma primaria contiene el hecho ilícito y la sanción. El que mate a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Listo. ¿Cuál sería la norma secundaria en este ejemplo? ¿Cuál sería? A ver si alguien lo puede decir. En este ejemplo. El deber jurídico. Claro, ¿cuál sería el deber jurídico de ese ejemplo que yo di? No matar, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Ese sería el deber jurídico. Entonces, no hace falta que haya una norma que diga, el que mate a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión, y otro que diga, no hay que matar a otro. No, porque él dice, se sobreentiende. Yo, con que ponga lo que está prohibido y la sanción, se entiende que lo demás está permitido. Por eso, para él, el deber jurídico es siempre secundario, ¿sí? Es la norma secundaria.
Después vamos a retomar eso cuando hablemos de Cosio respecto de qué es lo primario y lo secundario. Después vemos lo de la pirámide, eso es importante también, que hablen de la norma fundamental abstracta y concreta, porque eso en la unidad del ordenamiento jurídico nos da la idea de que el ordenamiento jurídico es único, jerárquico, coherente y pleno, ¿sí? Y eso a partir de también Kelsen explica todos estos caracteres del sistema o del ordenamiento jurídico. Acuérdense que ese contenido lo agregó Cosio. Y también vemos en la unidad 8 de interpretación qué dice él de cómo debe interpretar el juez la norma, ¿sí? Esto acá como que está sintetizado lo que vemos de Kelsen en todos lados, pero ustedes lo van a poder profundizar en cada unidad. ¿Qué dice Kelsen? Bueno, el juez, para decir, tiene un marco de posibilidades, porque la norma, acuérdense que él habla del silogismo judicial. ¿Se acuerdan del silogismo judicial? La premisa mayor es la norma, la premisa menor son los hechos y la conclusión es la sentencia. Entonces, el que mate a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Premisa menor, Juan mató a Pedro, conclusión, Pedro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Pero el juez no le puede decir de 8 a 25 años de prisión. El juez tiene que ponerle un número, ¿sí? Entonces lo que dice Kelsen es que la norma te da un marco de posibilidades. Esas posibilidades son de 8 a 25. Y son todas válidas esas posibilidades, ¿sí? Porque es lo que te dice la ley. Entonces hasta ahí, mientras el juez elige una de las posibilidades, no hay ningún problema, porque está moviéndose dentro del marco de la ley y está eligiendo una de las opciones del abanico que le da la norma. Pero cuando tenga que elegir, cuando tenga que poner 8 años y 3 meses, 15 años y 2 días, 20 años y 3 días, ahí va a tener que valorar. Y entonces ahí, en esa parte, Kelsen dice, acá en este momento, cuando el juez tiene que valorar, ya no es un científico del derecho, ya está haciendo política legislativa, ¿sí? Porque está tomando una decisión política, de alguna manera, de determinar cuánto le va a establecer de condena a una persona, ¿sí? Y ¿por qué dice legislativa? Porque legislativo, asociado al poder legislativo, es de crear la norma. Entonces, ¿qué entiende el juez? Crea, como vimos en la pirámide, la norma jurídica individual, la sentencia, por eso es legislativa, pero a partir de una decisión política, que entiende que obviamente tiene que estar fundada por los hechos y por un montón de otros parámetros que existen, pero que además es una decisión política, de quizás poner una pena no tan gravosa o una pena más gravosa, ¿sí? Por ahí ustedes en algún momento cuando se dedican al derecho penal van a saber que hay jueces que son más jodidos que otros, entonces hay jueces que son más positivistas y normalmente dentro del marco de las normas te van a poner las penas más altas, y por ahí hay otros jueces que tienen una postura más, de alguna manera, vinculada a los derechos humanos y a otras posturas políticas y normalmente tienden a no poner penas tan altas, ¿sí? Entonces van a saber que si cuando tengan que defender a un imputado, en el caso que así les toque, van a conocer qué juez tienen y van a saber que, bueno, si tienen un juez de los más positivistas, los más duros en el derecho penal, probablemente van a tener una condena alta y en otro caso no. Entonces, bueno, este conocimiento de qué postura tiene el juez les va a poder servir para argumentar, tanto si son los abogados defensores o si son el fiscal, la fiscalía que acusa, ¿no? En ese sentido. Bien. Y después, bueno, respecto a los valores, él entiende que los valores no forman parte de una dimensión del derecho, que son accesorios y que no forman parte de la norma jurídica, que son subjetivos. Y en cuanto al derecho del Estado, él entiende que el Estado es una persona jurídica, también un sujeto de derecho, pero además tiene el monopolio de la fuerza. Y como para él el derecho es la norma coactiva o un orden coactivo, en definitiva, quien puede imponer el orden o imponer la coacción es el Estado. Para él, derecho y Estado son lo mismo, ¿sí? En definitiva, porque el único que puede establecer el derecho por la fuerza es el Estado y el derecho es la coacción de la conducta humana. Por lo tanto, para él, el derecho y el Estado son exactamente lo mismo. Bien,
Antes de pasar a Cosio, preguntas de Kelsen. Vamos. Yo ninguna, profe. ¿No? ¿Vamos todos bien? Sí, profe. Bueno, vamos con Cosio. Bueno, Cosio, otro, es un autor argentino que de alguna manera cuestionó a Kelsen en algunos aspectos de su teoría pura, no obstante coincide también en otros aspectos con Kelsen, principalmente lo cuestionó en cuanto a su concepción del derecho como un conjunto de normas coactivas, ¿sí? Entendiendo que dentro de esa libertad que tiene la persona humana de tomar decisiones, Kelsen ha diseñado todo el derecho solamente pensando en que la persona va a elegir la conducta ilícita, ¿sí? Y que la conducta ilícita no importa. Entonces él dice que eso está bien, pero para el derecho penal, que el derecho penal sí regula los delitos y las penas, entonces está bien esa mirada. Pero el resto del derecho no es el derecho penal. El derecho, para Cosio, regula la conducta humana en interferencia intersubjetiva, es decir, cómo se vinculan las personas entre sí en la vida en sociedad. Por lo tanto, tengo que regular también las conductas lícitas. Por ejemplo, cuando yo hago un contrato, tengo que ver cómo se va a hacer ese contrato. Si yo celebro un matrimonio, también tiene que ver cómo lo voy a hacer. Si quiero hacer un testamento o una donación. Bueno, en un montón de ejemplos de la vida, tengo que establecer cuáles son los deberes jurídicos que yo tengo que realizar en otros ámbitos del derecho. Si yo en el derecho administrativo tengo que habilitar un negocio, tengo que establecer qué procedimiento tengo que hacer, o qué permisos tengo que tener, o qué papeles tengo que presentar, y no siempre pensar en lo ilícito. Al derecho también le interesa la conducta y el deber jurídico, ¿no es cierto? La conducta lícita y el deber jurídico. Y esa mirada de Kelsen solo se limita al derecho penal. Entonces, Cosio parte de que el derecho no es una norma coactiva, sino que el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva. De acciones posibles, vuelve a poner este marco de libertad. Bueno, entonces a partir de ahí, él escribe su teoría egológica del derecho, ¿sí? En esta teoría egológica también es una teoría general del derecho y que contiene conceptos jurídicos fundamentales. Esta teoría tiene 4 partes. Una primera parte que tiene que ver con la ontología del derecho, donde él explica cuál es el ser del derecho, cuál es el punto del partida del derecho. Obviamente es la conducta, no la norma como Kelsen, sino la conducta. Luego, en segundo lugar, establece la lógica jurídica formal como otro elemento de la teoría egológica, y acá sí habla de la norma jurídica. Entonces, primero habla de la conducta y después habla de la norma. Y ahí habla de la estructura lógica de la norma, después habla de la lógica jurídica trascendental, que ahí, al igual que Kelsen, habla de la interpretación, cómo se vincula la conducta con la norma, y ahí va a explicar el método que él utiliza, y finalmente habla del plexo, una dimensión de la conducta. Acá vemos claramente que Cosio es tridimensionalista, porque están las 3 dimensiones, la conducta dentro de la ontología, la norma jurídica dentro de la lógica jurídica formal y el plexo, ¿sí? Y entonces vemos que es tridimensionalista. Yo me río porque en uno de los videos que le pedí a la IA que me comparara a Kelsen y Cosio, al final dice en uno de los videos, bueno, las similitudes y diferencias. Una de las similitudes es que los dos son positivistas. Y está mal, o sea, Cosio no es positivista. Entonces, había sacado conclusiones que no eran las correctas, por ejemplo, ¿no? Y eso que yo le había puesto un extracto de la teoría pura y un extracto de la teoría egológica, le había puesto fuentes validadas, ¿no es cierto? Pero había sacado una conclusión que no era equivocada. Después también sacó otras conclusiones equivocadas en torno a Kelsen. Pero bueno, quise hacer un videito comparando, pero todas las veces lo hizo mal, así que no lo quise poner porque tenía errores y después van a aprender eso con errores. Bien,
Entonces, dentro de la ontología ve cuál es la conducta y analiza que la conducta humana es un objeto cultural, porque si nosotros dividimos entre, por ejemplo, objetos naturales y culturales, el natural es un árbol y cultural es una estatua, o sea, para la conducta humana es un objeto cultural, ¿sí? Y dentro de los objetos culturales, que yo puedo armar una estatua, están los objetos, no sé, mundanales y los ecológicos. Una mesa sería un objeto mundanal y el ecológico sería la propia conducta humana en interferencia intersubjetiva de acciones posibles que yo le dije al principio. Dentro de la lógica formal, él habla de estas opciones posibles y las pone las dos. Entonces le dice a Kelsen, no son una norma primaria y la secundaria, son dos momentos de la misma norma. Y el primer momento no es lo ilícito, el primer momento es el deber jurídico. Por eso él habla de endonorma y perinorma, ¿sí? Endo es la parte interna de adentro y la peri es la periferia, lo que recubre, ¿sí? Siempre digo, es como un huevo, que está protegiendo adentro lo más importante, que es el pollito, y la cáscara protege eso, ¿sí? Y esto es lo mismo, lo entiende así. ¿Qué es lo que tiene que protegerse? El deber jurídico, aquella conducta que queremos que las personas realicen. Y que queremos que todas las personas realicen el deber jurídico y se ajusten al derecho. Pero si alguno no se ajusta al derecho, aparece la perinorma, que sería la norma primaria de Kelsen, es decir, el hecho ilícito y la sanción. Y ahí, de esa manera, la perinorma aparece cuando se requiere la protección coactiva. Entonces, en este ejemplo de la estructura, no pongan ejemplos de derecho penal, porque ese ejemplo penal es para Kelsen. Acá hay que poner ejemplos del derecho civil, un contrato. Entonces, dado el contrato de compraventa, yo debo entregar el precio en dinero y la otra parte me debe entregar la computadora. ¿Sí? Eso sería, dado el contrato, debe ser la prestación de edad. O, en el caso de que no me entregue la computadora o el precio del dinero, es decir, dada la no prestación, debe ser la sanción. Debe ser, no sé, la devolución del dinero o la multa o la indemnización. ¿Se entiende? Entonces, Cosio parte de una norma que tiene dos partes. Una primera parte que contiene el deber jurídico y la perinorma que aparece como el segundo momento. Obviamente no se pueden dar las dos cosas, o cumplo o no cumplo. Si yo cumplí, listo, perfecto. Y si no cumplí, aparece la perinorma como la protección coactiva. En cuanto a la interpretación, vieron que con Kelsen dijimos que el derecho le da el silogismo judicial un marco de posibilidades. Cosio dice no, como el derecho es conducta, no se interpreta la ley, lo que se interpreta es la conducta, que es el objeto del derecho. Entonces dice, lo primero que tiene que hacer el juez es analizar la conducta de la persona que tiene, o del caso, del contrato, lo que tenga que resolver. Primero analizo la conducta. A partir de ahí, por eso se llama empírico, porque aparte de los hechos, ¿no? Parte de los hechos y busca cuál es la norma que contempla esa situación. A partir de ahí, analiza en la lógica jurídica trascendental el sentido de la conducta en torno a la norma y si obviamente hace su interpretación. Y finalmente, al darle sentido, crea la solución, ¿sí? Y la creación de la sentencia también coincide con Kelsen, que es la creación del juez. Por eso por eso Cosio dice, no hay lagunas porque hay jueces, porque es el juez el que vuelve a crear la norma jurídica individual. Entonces, parte del análisis de una conducta y termina con otra conducta que la sentencia. Por eso hablé de dialéctico, ¿sí? Es un círculo en el análisis de la interpretación que hace. Y después, finalmente, en la última parte tenemos el plexo, donde tenemos los valores. Entonces, cuando hablamos de plexo, hablamos de que hay valores que son de autonomía y algunos de heteronomía. Los de autonomía son los que tienen un disvalor y los de heteronomía son los que tienen dos disvalores. No sé si lo del plexo lo vieron ayer en la unidad de valores o no les tocaba la de valores ayer. Creo que les toca con la mica, la de valores. Bueno, me parece que es la 6, ¿no?
No, en la clase anterior tomamos la 6, la rama de derecho, y la 1, que es la parte Ah, de... entonces es la 4 la de valores, si no me equivoco. Sí, Bueno, sí. entonces, bueno, ahí lo van a ver con mayor profundidad, pero lo del plexo están los valores de autonomía y heteronomía. Y siempre el se establece en tres, en tres niveles, en el nivel del yo, en el nivel del tú y en el nivel del nosotros. No sé si estás acá en el cuadrito, acá. Entonces, frente a un disvalor, por ejemplo, de la seguridad, ¿cuál es perdón, frente al valor de autonomía, que es la seguridad, aparece la inseguridad? ¿Cómo se corrige la inseguridad? A través de un valor de heteronomía, que es el orden, ¿sí? Que corrige la inseguridad. Si frente al valor de autonomía, que es la paz, el disvalor es la discordia, o sea, la gente no se lleva bien, entonces, cómo se corrige eso? Se impone el poder, ¿sí? De ir tomando las decisiones. Y después, frente a la solidaridad, que sería el valor de autonomía, si la gente no es solidaria voluntariamente, hay extranjería, ¿sí? Cada uno hace la suya y se siente como un extranjero frente al otro. Y entonces a partir de ahí se impone la cooperación, ¿sí? Entonces piensen que siempre el valor de autonomía, perdón, el valor de heteronomía corrige al disvalor de autonomía, ¿sí? Bueno, todo esto que yo les estoy mostrando está en el aula, así que no se preocupen, lo pueden mirar acá y después lo repasan en el aula virtual. Bueno, ¿qué otra cosa más te quedó por acá? ¿Qué duda de qué el sinicocio? Acuérdense que esto lo vemos en todo, entonces yo siempre les recomiendo que se hagan un apunte donde tengan todo lo de Cosio y todo lo de Kelsen, para tenerlo en cuenta, para entenderlo completo, porque lo primero que tienen que entender es cuál es su concepción del derecho y a partir de ahí van a entender todo lo otro que viene. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? A ver. Vamos a otra encuesta. A ver cómo vamos. A ver si contestan esa pequeña encuestita que vamos a hacer de la otra habilidad, así podemos avanzar. Vamos con la de fuentes. Bueno, vamos mejor con eso entonces. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, ¿cuáles serían para ustedes las fuentes formales? Enumérenlas. Así, alguien diga, uno dice uno, otro dice otro, a ver si estamos bien y está faltando alguna de Fuentes formales, la ley escrita. la ley, ¿sí? No hace falta que Otra, digas escrita la ley, sí. ¿Qué más? Otra más. ¿Qué otra fuente formal es? ¿Está bien la ley? ¿Cuál más? ¿En qué artículo están las fuentes del derecho del Código Civil?
¿Se acuerdan? En el artículo 1. Muy bien, el artículo 1, perfecto. Entonces, ¿qué dice el artículo 1? ¿Qué son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes? La ley y qué más. ¿Cuáles otros menciona? La Constitución, los tratados. En el caso de los plenarios. No lo menciona el artículo 1, pero es una fuente formal. Está bien, los fallos plenarios. Ahí Constanza dijo la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos. Ahí tenemos 3, la ley, la Constitución, los tratados de derechos humanos. ¿Qué otra fuente menciona el artículo 1? Después hay otras fuentes formales que no menciona el artículo 1 que las vamos a desarrollar. Está faltando una ahí. Los usos, prácticas y costumbres. Los usos, prácticas y costumbres, perfecto. Ojo que siempre que se den las dos condiciones que dice el artículo 1. Cuando la ley o los interesados se refieran a ella o en situaciones no regladas. Esas son las fuentes formales que menciona el 1. Después tenemos las fuentes formales que no están en el 1, como son los fallos plenarios, como dijo Fernanda, y además los principios y los valores jurídicos que están en el 2. Por eso siempre digo que estas unidades van como de la mano, porque están en el artículo 2. Entonces, las fuentes formales, ¿qué características tienen? Son generales y obligatorias, ¿sí? Esas son las dos características que hacen que una fuente sea formal. Tanto la ley, los tratados internacionales de la Constitución, como los usos, prácticas y costumbres, en los casos que menciona el artículo 1, son fuente formal, así como los fallos plenarios, los principios y los valores jurídicos. ¿Cuáles son fuentes materiales? Es decir, que no cumplen con alguno de estos requisitos, no son generales o no son obligatorios. La doctrina. La doctrina, ¿qué más? Jurisprudencia ordinaria. Perfecto. La doctrina y la jurisprudencia serían esos dos. ¿Por qué? Porque no son obligatorias, ¿sí? Porque la doctrina, por ejemplo, es de la opinión de los juristas, especialistas sobre un tema y sirven para reforzar la argumentación, pero no son obligatorias para el juez ni para las partes. Y la jurisprudencia, que son los fallos de los jueces, también pueden ser referencias como antecedentes, pero esas decisiones son decisiones para el caso concreto ese que se resolvió. Puede servir, pero no es una fuente obligatoria para otro juez seguir lo que dijo el juez del juzgado vecino, ¿no? Del lado. Salvo que esa jurisprudencia sea obligatoria, que es el caso de los fallos plenarios, como dijo Fernando. Bien, entonces, eso es fundamental. Esa primera distinción es fundamental entre qué son las fuentes formales y las fuentes materiales, claramente en hacer distinguir entre las fuentes formales y las materiales. Las generales y obligatorias son las que son formales. Y están en el artículo 1 y están en el artículo 2. ¿Sí? Entonces, perdón, sí, en el artículo 1 y en el artículo 2. Bien. A ver, quería... A ver si es esto lo que quería mostrar. No. No, porque se me está mostrando una pizarra acá. No sé por qué me sale esa opción de presentar una pizarra. Bueno, una cosa que les quería como recalcar es que en el aula virtual ustedes aprovechen que en la unidad 3, a ver, se lo voy a compartir acá, acá en el campus. Cuando hablamos de la unidad 3, que están las fuentes del derecho, están los audiolibros del artículo 1, 2 y 3, ¿sí? Después hay un video de fuentes del derecho y supremacía constitucional y convencional. Y luego, en estos como libritos que hice en clase, no sé si lo han visto, si lo abren ahí, está como la clase con la explicación, como si yo lo hubiera dado en su momento. Y entonces ustedes van avanzando como en los capítulos del libro así,
y aparece cuáles son las fuentes formales y fuentes materiales, y vamos desarrollando cada una. Lo más importante de la ley, la clasificación que tomamos de leyes, ¿sí? Algunas pistas que yo les he dado ahí. Entonces, por ahí está acá como bastante resumido lo de la costumbre, cuando la costumbre es fuente formal, ¿sí? No sé si habían visto con detalle, adentro del librito acá están los principios y los valores jurídicos, las definiciones, que a veces les cuesta dar definiciones de principios generales, la jurisprudencia y finalmente la doctrina. ¿Sí? Creo que eso es lo último. Ah, y los actos jurídicos como fuente formal. Entonces ahí en ese pestañito, en este librito que dice clase, está explicitado. Y en cuanto a la parte de la etapa de la formación de las leyes, también están acá en este link para que lo puedan ver fácilmente. Porque normalmente también tienen dificultades en esa primera parte de cómo se forman las leyes, cuáles son las etapas. Bueno, la iniciativa, que es donde se presenta el proyecto de ley, la discusión, que puede ser sobre tabla o girada a comisión, la aprobación, que sería la sanción, cuando se la aprueba el Poder Legislativo, la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, la promulgación, que es cuando la aprueba el Poder Legislativo, y la publicación en el Boletín Oficial, que es cuando la aprueba, cuando se publica, para darle certeza al texto de la ley y certeza a la fecha de entrada en vigencia. Porque acuérdense que el artículo 5 del Código Civil dice que la ley entrará en vigencia al 8º día de su publicación en el Boletín Oficial o cuando ella lo disponga. Es decir que si la ley no dice la fecha de entrada en vigencia, se cuenta lo del boletín oficial. Entonces, siempre es importante que la publicación del boletín oficial da certeza a la fecha de entrada en vigencia de la ley, porque va a determinar de esa fecha cuando entre en vigencia. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, acá está lo que quería presentar. Me fui al aula porque a veces cuando les digo lo del aula me dicen, no lo habíamos visto eso. Y es importante porque ahí está la clase como bien detallada como si hubiera dicho yo puse como ahí una síntesis de cada una de las cosas. Entonces vayan ahí, repasen eso, si es cortito y es más seguro que lo que le puede dar una IA. Bueno, la definición en fuentes formales y materiales, acá lo que dijimos recién. Acuérdense que el código lo van a poder tener, llévenlo para leerlo. Si no tienen el código, lleven impresos los artículos 1, 2 y 3, o pidan un código prestado en la biblioteca antes de rendir. Pero no se preocupen, porque lo pueden leer. Lo importante es que lo puedan explicar, ¿sí? No solamente leerlo. Si no lo pueden leer, para no tener que memorizarlo, pero lo tienen que explicar. Acá lo dice, las leyes que resulten aplicables con la Constitución y los tratados de derechos humanos. Incluso tiene otro colorcito la presentación porque marca las fuentes, ¿sí? Y los usos, prácticas y costumbres en los dos casos que menciona el artículo. Son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a leyes, esa sería la costumbre secundum legem o según la ley, o en situaciones no regladas legalmente, ¿sí? Acá hay una división, digamos. Este es un tipo de ley, se acuerda que hay 3 tipos de costumbre frente a la ley: la costumbre según la ley, o según la ley y los interesados, la costumbre integradora, que es la que dice, o en situaciones no regladas. ¿Qué significa situaciones no regladas? Lagunas, ¿sí? Que no hay una norma. Entonces, esta es la costumbre integradora, que a su vez es un método de integración. Y siempre y cuando no sean contrarios a derechos, que implica acá que obviamente ninguna costumbre, uso o prácticas puede ir en contra de todo el ordenamiento jurídico como sistema. Bueno, la definición de ley, la clasificación, eso es fácil, no requiere complejidad. Los pasos de la formación de la ley, que es la costumbre, importante señalar en la definición los dos elementos, ¿sí? La reiteración de la conducta con cierta constancia y uniformidad. O sea, el elemento externo tiene que ver con que podamos medir la conducta repetitiva o reiterativa de un número indeterminado de personas, un número grande de personas, ¿no?
representativo del grupo social, y el elemento interno es esta conciencia de obligatoriedad, es decir, que la gente realice esa conducta porque considera que es obligatoria. Los tipos de costumbres frente a la ley, que es lo que vimos recién, la costumbre conforme a la ley, es la primera parte del artículo, lo que dice, cuando la ley o los interesados se refieren a ella, o sea, cuando habla de los interesados, está haciendo referencia a cuando las partes en un contrato, porque acuérdense que un contrato es ley para las partes, es lo mismo que una ley, un contrato. Entonces, tanto como una ley como que las partes en un contrato hayan citado la costumbre, la transforma en fuente formal, porque el contrato tiene fuerza de ley. La costumbre supletoria o integradora, que es la que aparece en ausencia de la ley, es la que dice cuando hay situaciones no regladas. Y también está el límite, que es la costumbre contraria a derecho. Las otras fuentes formales que están en el artículo 2, los principios y los valores jurídicos, ¿sí? Hay varios ejemplos, podemos dar el principio general de derecho, el principio de buena fe, el principio de legalidad, el principio de retroactividad de la ley, el principio pro consumidor, el principio pro operario, pro trabajador, el principio de inocencia, de buena fe, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, de abuso del derecho, bueno. Y los valores jurídicos, que podemos mencionar algunos valores del plexo de Cossio, o también yo siempre le digo, hay valores jurídicos en el preámbulo, ¿sí? La paz social, la cooperación, el bienestar, bueno. Y finalmente, los actos jurídicos, ¿cuándo van a ser fuente formal del derecho? Cuando generen consecuencias generales, ¿sí? Porque si yo digo de un contrato con Constanza de compraventa de una botellita de agua, ese contrato nos obliga a las dos, pero no obliga a la profesora Gercio o a Chiara o a Fernanda. Ese contrato tiene efecto entre los particulares. ¿Qué actos jurídicos se consideran o pueden ser fuente formal? Aquellos que generan consecuencias generales, como por ejemplo un contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Donde las partes, un convenio colectivo de trabajo, perdón, donde no sé, el gremio de los docentes y el gobierno hacen un acuerdo paritario para un aumento de tanto. Entonces, ese aumento afecta, bueno, digamos, tiene efecto sobre todos los docentes de la provincia de Mendoza, y no van a firmar todos los docentes, van a firmar los representantes. Por ejemplo, el estatuto de un club, donde me establece a mí que para entrar a la pileta yo tengo que hacerme la revisación médica y usar gorrito. O sea, yo no lo firmé, pero una vez que me hice socio, bueno, me cae el reglamento del club que lo hizo o lo hicieron otras personas, eso tiene fuerza general, o los reglamentos de copropiedad o de un barrio privado, ¿sí? Si yo me alquilo un departamento y me voy a vivir un departamento y tengo que regirme por las reglas que establece el consorcio, y eso yo no lo firmé, pero es un acto jurídico que tiene consecuencias generales, ¿sí? Bien, y la fuente material es la jurisprudencia y la doctrina, que dijimos que carecen de obligatoriedad. Ya son fáciles de explicar cuál es cada una de ellas. Bueno, y importante explicar lo de los fallos plenarios, cómo se unifica, qué es lo que se unifica cuando hay porque ahí el programa dice unificación de la jurisprudencia. Lo que se unifica es el criterio de interpretación, ¿sí? Porque lo que pasa es que lo que pasa es que cuando frente a una misma ley o un artículo hay distintas interpretaciones, eso genera inseguridad jurídica. Entonces va a depender de qué me toque de juez para ver cuál va a ser mi resultado. Y eso genera inseguridad jurídica al destinatario. Por lo tanto, muchas veces los jueces o a pedido de parte, se pide un plenario para establecer un criterio de interpretación, unificar el criterio de interpretación y decir, en todos los casos de esta misma característica se debe resolver A. Y esa decisión, que es tomada por todos los miembros del Tribunal Superior, tiene fuerza obligatoria. Por eso se llama en pleno, porque son casos excepcionales de mucho interés o relevancia en las que, bueno, el mismo Código Procesal Civil establece, sirven para unificar criterios de interpretación o de la doctrina aplicable cuando existieran sentencias contradictorias o con el objetivo de unificar la jurisprudencia, ¿sí? Lo mismo le dice esta es la ley del funcionamiento de la Corte, y
Lo que está abajo es el código procesal, que dice que justamente que la doctrina sentada por la Corte en pleno, con la finalidad de unificar o uniformar la jurisprudencia discordante, resultará obligatoria para todos los tribunales inferiores hasta que se modifique de igual manera, es decir, que haya otro plenario que la cambie, ¿sí? Y bueno, que es la importancia de la doctrina. En ese sentido, es el análisis del artículo 1, pero no únicamente del artículo 1, ya que vemos que hay fuentes en el artículo 2 para poder desarrollar. Bien, vamos a ir así medio express, pero bueno, avísame avísenme de preguntas, así antes de pasar a la 8, que está relacionada con esta, pero antes de pasar, preguntas, o si quedó claro lo que estoy diciendo, porque estoy hablando No, con... Sí. Pregunte. no, de que quedó claro, quedó claro. Ah, bueno, porque yo estoy hablando como a 500 kilómetros por hora de velocidad, pero bueno. Bueno, vamos con la última. Profe, perdón, yo tengo una pregunta. Haga, vamos. De un ejemplo de costumbre jurídica, que yo busqué uno, pero no sé si está bien. Sí, a ver. Yo puse que el primero en llegar, primero en ser atendido. ¿Es un ejemplo de costumbre jurídica? Sí, en realidad no es un principio ese, general de derecho, que es el primero en el tiempo, el primero en el derecho. Ah, bien. Prior in tempore, prior in iure. Sí. Eso es un principio general. Bien. A ver. Vamos con la última encuesta, a ver si ahí fuentes lo tienen un poquito mejor que la 2. Ahí refuercen un poco la 2 lo que está faltando. Tiré otra encuesta respecto de la diferencia entre interpretar e integrar. Si la tienen, me dicen que sí, y si no, me ponen que no. ¿Se ve? Ah, no. Ahí está. Ahí la mandé. ¿Estamos? Bien, vamos bien. 6-9. 6-2. Bueno, vamos con lo que es la unidad 8, ¿sí? Eso está bueno que siempre lo relacionen con lo que hemos visto. Del mismo modo que les mostré en la otra unidad, acá en la 8, CCB, también está acá la clase. Entonces acá van a ver que este es como un librito y acá está como el índice, ¿sí? Acá a mano derecha. Entonces está la introducción, los métodos de escuela de interpretación, qué es interpretar, los distintos tipos de interpretación legislativa. ¿Qué les digo yo siempre? La gran diferencia es, si hay ley, ¿qué tengo que hacer? ¿Interpretar o integrar? Se interpreta, Se interpreta. ¿Y si no hay ley? se integra. Perfecto. Esa es la principal diferencia. Si yo tengo la ley, tengo que interpretar. Siempre. Y si no tengo ley, el juez debe integrar el derecho, ¿sí? Entonces, acá vemos qué clases de interpretación hay. Y vamos viendo cuáles son los métodos y escuelas de interpretación. Vieron que acá tenemos la de Kelsen, la de Cosio, que eso ya la vimos, o sea que la manejan. Lo otro que es importante ver en la unidad, en el artículo 2, cuáles son las teorías que toma el artículo 2, ¿sí?
van a ver que el artículo 2 habla de que debe interpretarse conforme las palabras, así toma parte de la teoría tradicional del derecho, también la finalidad que dice Yelin, y después vemos que hacen una interpretación más vinculada al sistema, porque o sistemática, que tiene que ver con la coherencia de todo el sistema, porque dice que debe interpretarse de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Acá está la explicación, también que yo les acabo de dar recién, donde cuáles son las escuelas que vemos en el artículo 2 y las contemporáneas de Kelsen y Cosio, qué es la integración, es decir, cuando también ven ordenamiento jurídico que hablan de la plenitud, también hablamos de que el ordenamiento es pleno cuando no hay lagunas, y cuando hay lagunas, ahí vemos qué tipos de lagunas puede haber, y cuáles son las teorías, que eso también lo ven en la unidad de ordenamiento jurídico, y cómo se integra el derecho. Por la costumbre praeter-legem, que cuando vimos el artículo 1 que decía en situaciones no arregladas, por la analogía, es decir, cuando lo que busca el juez es un caso similar al caso que tiene que resolver, pero que obviamente ese otro caso sí tiene una solución normativa. Entonces, ¿qué hace el juez? Busca la norma del otro caso para resolver el que tiene que resolver que no tiene norma. Recuerden eso, porque a veces se confunden y dicen, saca la sentencia. No, porque la sentencia es la decisión individual, digamos, del caso. No puede copiar la sentencia porque son casos diferentes. Busca lo que no tiene. Si no tiene norma, ¿qué es lo que busca? La norma que está en el otro caso. Y también funciona como fuente del derecho los principios generales y los valores jurídicos. Como verán, los principios y los valores jurídicos tienen un doble rol. Sirven para interpretar y sirven para integrar. Si hay ley, ¿qué rol cumplen los principios y los valores jurídicos? Tienen un rol de control axiológico, es decir, hacen el control valorativo, porque acuérdense que el ordenamiento jurídico o el sistema no solo tiene normas, principios y valores, y entonces cuando yo tengo que ver que no haya contradicciones entre mi decisión con el resto de los elementos, no solamente tengo que ver que no haya contradicción con la Constitución Nacional y los tratados internacionales o con otras normas, que no haya contradicción normativa. Tengo que ver que esa decisión no vaya en contra de valores como la justicia. Y entonces los principios y los valores jurídicos hacen el control axiológico al momento de interpretar. Le dan al juez, mira esta dimensión también, no solo mirar la dimensión normativa, mirar los principios y los valores. Y si no hay ley, los principios y valores jurídicos funcionan como fuente directa, ¿sí? Bien. Y finalmente vemos en el artículo 3, justamente este deber de resolver. Obviamente estamos hablando en materia civil, porque en materia penal no se integra el derecho, ¿sí? Porque está el principio de legalidad, que dice que todo lo que nadie puede ser penado sino en virtud de juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Es decir, que sí o sí tiene que haber una ley anterior a el hecho ilícito para poder generar un proceso y eventualmente una condena. En cambio, el derecho civil, no. Por lo tanto, si no hay una norma, el juez de todas maneras tiene que resolver. Y eso lo dice el 3. El juez tiene el deber de resolver. Pero además no es que solo tiene el deber de resolver, tiene que resolver de una manera razonablemente fundada. Es decir, que tiene que dar razones de lo que resuelve. Y lo razonable tiene que ver con las fuentes que utiliza y con la justificación, es decir, con la argumentación que él hace de su decisión. Entonces, bueno, fíjense que ahí en la clase también está bien detallado. Lo que yo quería mostrarles era el artículo 2, acá. ¿Se ve? Acá vemos, bueno, se ve medio chiquito, pero acá yo les he marcado. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, ahí hay un método de interpretación, su finalidad, hay otro método de interpretación, ¿sí? Y las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, ahí habla de una interpretación adecuadora, es decir, que debe adecuarse con la Constitución y los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía superior, y la coherencia también es un método de interpretación sistémico, que es lo que habla Rivera ahí en su texto, ¿sí?
Y además tenemos métodos de integración. ¿Cuándo es la integración? La analogía que está acá, ¿sí? Y los principios y los valores jurídicos que tienen este doble error. Sirven para interpretar y sirven para integrar también, ¿sí? Entonces, por eso que este artículo lo pueden tener y pueden ustedes ir viendo ese tema. Bien. No sé si de aquí hay alguna pregunta que quieran hacer, que nos quedan unos minutitos para aprovechar. De alguna pregunta que me quieran hacer de eso o de algo del examen. Una pregunta podría ser el hecho de qué cosas tendríamos que tener más en cuenta para estas unidades. Lo que acabo de mencionar, tengan el programa y el aula virtual y las guías de clase. Fíjense que esa es como lo que está en el aula virtual, en las clases, por lo menos de mi tema, y lo que está en las guías es lo más importante y lo que he resaltado hoy también. Ok. Bien, ¿qué más? Profe, pregunta. Sí, haga nomás. En la parte donde dice que la Corte Federal ha entendido que una resolución no es razonablemente fundada, ¿cuándo? ¿Esos también son importantes? No hace falta ese detalle, ¿sí? Para que ustedes entiendan que si una decisión no ha sido razonablemente fundada, es arbitraria, y si es arbitraria se puede impugnar y puede ser anulada por un tribunal superior, ¿sí? Por lo tanto, la importancia de la razonabilidad hace que, los jueces deban dar razones de sus decisiones para no tornarlas arbitrarias y que las impugnen las personas que participan del proceso. Por ahí un dato de color es que en otros países se evalúan a los jueces en función de la cantidad de sentencias que se impugnan o se apelan y que los tribunales superiores le dan la razón al apelante y la modifican. Como una manera de decir, bueno, si vos dictás 100 sentencias, de las cuales 80 son impugnadas y 80 la justicia entiende que han tenido razón las partes y que ha sido arbitrario, bueno, sirve para evaluar a los jueces, para que vean la importancia. Nosotros en nuestro país no funciona así, pero bueno, es un tema relevante, pero no hace falta. Bueno, profe, muchas gracias. De nada. Voy guardando algunas cositas mientras, porque estoy acá en la universidad, mientras me hacen preguntas. Ay. Bueno, ¿qué más? Recuerden que quedan 2 encuentros más, con la profe Micaela, con la profe Georgina, y el 5 tenemos un encuentro, vamos a tratar de estar todas por si hay alguna cuestión más que quieran ver así de forma general. Ya estaríamos en el tramo final, en la cuenta regresiva del examen. Y si, por ejemplo, hay alguien que después no decide no rendir en el momento, en noviembre, bueno, vayan a ver la mesa, así se preparan para diciembre. En diciembre vamos a hacer, si funciona esto como nosotros queremos, y vemos que hay buenos resultados, probablemente hagamos la misma para la mesa de diciembre. Pero bueno, quienes hayan hecho este proceso y quizás por alguna situación que puede ser X, no puedan terminar de rendir en noviembre, vengan a la mesa así ven todo. Así ven cómo es la mesa y todo. Bien, no sé, ¿alguna preguntita más que quede ahí dando vueltas? Tomen como guía el aula, y ojo con la guía, prefiero que revisen eso, revisen las guías y nos consulten a nosotros, porque estamos viendo que hay muchos errores y lamentablemente, bueno, yo he probado varias y no podría recomendar ninguna porque todas, hay algunas mejores que otras, pero todas tienen errores. Así que incluso las que trabajan con fuentes propias, que les doy yo la fuente. Entonces, estamos viendo muchos errores en los exámenes por este tema. Pregúntenos a nosotros o saquen de los mismos apuntes y usen la bibliografía para evitar
reducir el riesgo a equivocarse. Bien, nada más, estamos. Bueno, gracias por sumarse, perdón por el cambio de hora a último momento, pero bueno, así es la vida. Así que bueno, me voy a llevar a mi mamá al médico y nos vemos en el encuentro quinto. Que estén muy bien, buena semana y a estudiar. Nos vemos.